Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a estar viendo el tema de evaluación del ángulo iridocorneal y las diferentes técnicas de tonometría. Vamos a estar dando la clase la doctora Sandy Elenes, yo, Ángel, y como R3 está el doctor Alfredo Yáñez Arbizu. Y como tutor, pues el doctor Rodrigo Mateos. Siguiente. ¿Qué? ¿Puedes quitar aquí? Ok. Bueno, vamos a hablar primero de la definición como tal de la gonioscopía, o bueno, más bien del ángulo iridocorneal, que va a ser el espacio entre el iris y la córnea y va a determinar el drenaje del humor acuoso. Ahorita vamos a ver qué estructuras se van a encargar más de eso y lo vamos a poder ver por medio de una técnica de exploración llamada gonioscopía, que también vamos a hablar de ella. La importancia es que es fundamental para el diagnóstico y manejo de las patologías como el glaucoma. Al principio no siempre se utilizó solo para el glaucoma, pero pues ahorita lo utilizamos tanto para clasificación como incluso la visualización del ángulo nos ayuda también en algunas medidas terapéuticas. Va a evaluar, monitorizar cambios estructurales y va a detectar individuos de riesgo. ¿Alguien me puede decir quién sería un individuo de riesgo? Un hipermétrope, que vamos a ver el ángulo más estrecho. También si tenemos ya hablando de clasificaciones, pues para determinar o tomar ciertas medidas preventivas para evitar cierres angulares o otro tipo de cosas, ¿no? Va a medir la eficacia, o bueno, va a ayudar en la eficacia para el manejo del glaucoma y la preservación de la visión a lo largo del tiempo. Siguiente. Bueno, como un contexto histórico de la gonioscopía, en 1898, Trantas va a ser el primero en ver el ángulo por medio de visualización directa. Esto fue en un paciente con queratoglobo. Y bueno, a partir de ahí se fue desarrollando más. En 1914, por Salzman, con el oftalmoscopio del ángulo, mejorando la visualización del mismo. Troncoso, a partir de la implementación del gonoscopio, consiguió magnificar y que entre más iluminación esta visualización. En 1938, Goldman introdujo el gonioprisma, que ahorita también vamos a ver las diferencias en lo que es un goniolente y un gonioprisma. Y Barkan, que va a ser el que estableció el uso de la gonioscopía en el manejo y diagnóstico del glaucoma. Siguiente. Bueno, vamos a tener dos tipos de gonioscopía, que es la directa y la indirecta. Primero, para comprender todo esto, tenemos que preguntarnos por qué necesitamos un lente para ver el ángulo. ¿Sí? Nosotros no podemos ver el ángulo de manera directa por algo que se llama el principio de ángulo crítico. ¿Qué quiere decir esto? Primero, todos sabemos que todas las estructuras del ojo, o bueno, en general, van a tener un índice de refracción diferente. ¿Sí? Esto quiere decir que tanto la longitud que toma la luz al pasar a través de cierta estructura. Entonces, cuando nosotros tenemos una imagen que refleja la luz a través de una superficie que tiene un índice de refracción menor y después llega a uno de mayor índice de refracción, no siempre va a regresar al de mayor índice de refracción. ¿Sí? Las estructuras del ojo obviamente tienen un índice de refracción mayor al del aire o al de la córnea, por ejemplo. Entonces, si nosotros intentamos ver el ángulo y la luz viene hacia acá, pues siempre va a regresar la luz hacia el interior de la cámara. Por eso no podemos visualizarlo de manera directa por fuera. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues pegar un lente que elimine la interfaz del aire y la córnea para que la luz pueda seguir a través de ahí, nosotros poderlo observar a través de la luz ya sea de la lámpara de hendidura o de la lámpara portátil, lo que sea. Entonces vamos a tener dos tipos de gonioscopía. La primera es la directa, que se va a realizar con un microscopio binocular, un iluminador de fibra óptica o una lámpara de hendidura. Estos generalmente se van a realizar con el paciente en posición supina. Se utiliza más bien en pacientes pediátricos que están sedados, en procedimientos quirúrgicos, que va a tener sus ventajas en contra de la indirecta.
Una de las ventajas es que el observador o el explorador puede modificar su altura para ver una mayor o menor profundidad de la cámara o detalles del ángulo. La gonioscopía indirecta pues va a ser la que utilizamos más comúnmente en la consulta. La luz se va a ver reflejada desde el ángulo que pasa a través del lente de gonioscopía indirecta y se refleja en uno o más espejos del lente, depende de cuál sea el instrumento que estamos utilizando para la exploración. ¿Qué ventajas va a tener esta? Uno, pues se puede utilizar la lámpara hendidura de manera más sencilla, y la otra, al ser una gonioscopía indirecta, nos permite, hoy utilizada en la lámpara, nos permite tener mayor iluminación y también mayor detalle de las estructuras del ángulo. No hay como un consenso que diga cuál está mejor, cuál es peor. Unas tienen sus ventajas, sus desventajas, pero pues una se nos acomoda más en la consulta diaria. Siguiente. Y bueno, tipos de lentes, vamos a empezar a hablar de los que utilizamos más, de manera más común. Tenemos el lente de Goldman de 3 espejos. Lo importante aquí, antes de que lo vea alguien, recuerda la angulación de los espejos. Ajá. Los demás 60 y tantos, pero no. Sí, en unos varía, lo que dice, pero sí, básicamente es 59, 60, 73 y 67. ¿Ok? Van a ser un espejo que nos va a permitir hacer lagonios, que va a ser el de 59, dos espejos que nos permiten ver la retina, el de 73 vamos a poder ver la retina ecuatorial, y con el de 67 vamos a poder ver la hora serrata y la pars plana. ¿Ok? También vamos a tener un lente central donde vamos a poder ver 30 grados de polo posterior. ¿Sí? El otro, por ejemplo, el size de 4 espejos, el cual pues puede tener muchas variaciones, como es el Sussman o el Catena, ya también dependiendo de las marcas, pero este va a constar de un gonioprisma de 4 espejos, que todos van a tener la misma inclinación, que es de 64 grados. ¿Sí? Siguiente. Bueno, vamos a tener muchos tipos de lentes. Aquí tenemos, por ejemplo, si empezamos para arriba, tenemos el Goldman largo de 3 espejos y el Goldman corto de 3 espejos. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, el lente de Latina, que va a ser utilizado, es un solo espejo que va a ser utilizado para trabeculoplastía. Tenemos estos dos que son goniolentes y no gonioprismas. Recuerden, los goniolentes se utilizan para gonioscopía directa y los gonioprismas para gonioscopía indirecta. Tenemos el lente de Cobb que se puede utilizar mucho en procedimientos quirúrgicos, y el lente de Leiden, que es pues casi lo mismo, pero se utiliza para revisar a prematuros o niños que se encuentren sedados. Tenemos el otro lentes de Zeiss, que como les dije va a tener una inclinación de 64 grados, y el Sussman, que es lo mismo, pero la diferencia es que no va a tener la agarradera o no tiene el anillo sostenedor corneal para poder, es decir, es dependiente de que nosotros lo estemos tomando con la mano, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre los lentes hasta ahora? Ok, bueno, siguiente. Y bueno, entonces ya sabemos por qué podemos ver el ángulo con estos lentes. Entonces, ¿qué vamos a ver en el ángulo? ¿Okay? Cuando veamos nosotros o valoremos por gonioscopía el ángulo, vamos a valorar 4 cosas. No lo hacemos siempre, pero se supone que nosotros deberíamos de reportar 4 cosas. 1, la configuración del iris. 2, las estructuras que podemos ver, es decir, qué tan profunda está insertado el iris y cuántas estructuras nos permite ver. 3, el grado de pigmentación. Y 4, si hay estructuras anómalas en el ángulo iridocorneal. Entonces, tenemos primero el cuerpo ciliar, que el cuerpo ciliar es el lugar donde se va a insertar el iris, o lo que le decimos raíz del iris. Se va a ver como una banda de color ya sea grisáceo o café oscuro. Puede cambiar su tamaño de acuerdo, por ejemplo, en quién podemos ver una banda o un cuerpo ciliar a lo mejor más grande, que se les ocurra. En pacientes miopes, y en pacientes hipermétropes, pues más corto, ¿no?
El espolón escleral, que este va a ser derivado del labio posterior del surco escleral, y pues va a ser una banda blanquecina, densa, que puede ser a veces tapada o atravesada por diferentes bandas de pigmento. Eso ya depende del grado de pigmentación del paciente, a los cuales vamos a llamar procesos iridianos, que los podemos ver aquí abajo. También es importante decir que ahorita estamos hablando de hallazgos normales. ¿Sí? O sea, ahorita estamos hablando de cómo veríamos una conioscopía normal, ¿no? Y después tenemos pues la porción funcional de la malla trabecular, que como ya sabemos vamos a tener dos porciones, una parte pigmentada y una parte no pigmentada de la malla trabecular. ¿Cuál es la parte que drena el 90% del humor acuoso? La pigmentada. Okay. Entonces, la pigmentación va a variar, dependiendo del paciente, y se va a encontrar pues entre la línea de Schwalbe y el espolón escleral. La vamos a ver igual, como una banda pigmentada. Aquí podemos llegar a ver en pacientes que tienen poco pigmento, a veces una banda o una línea roja, que puede ser normal. ¿Alguien se acuerda de a qué se puede deber esta banda roja o línea roja? Sí se puede ver, sí puede llegar a ver normalmente el anillo arterial, ciliar, ajá, el mayor, pero no me refería a eso, pero sí se puede ver de manera normal. Bueno, a veces, si nosotros vemos pacientes que tienen poca pigmentación, en esta porción se va a ver una línea muy sutil roja que se puede deber al reflujo del canal de Schlemm, al reflujo sanguíneo del canal de Schlemm, ¿ok? Y por último, la línea de Schwalbe, que esta va a ser la transición del ángulo hacia la córnea y es la terminación de la capa de Descemet. Esta línea pues va a ser una línea que podemos ver acá, una línea sutil, normalmente grisácea, a veces más pigmentada en unos pacientes que en otros. En la parte inferior es donde normalmente la vamos a poder encontrar más pigmentada. Y así como la malla trabecular, también puede ser que la pigmentación sea uniforme en los 360 grados o que sea diferente. Por eso tenemos que revisar todo el ángulo, ¿no? También esta línea, pues, en pacientes con dispersión pigmentaria, etcétera, podemos encontrarla con mayor pigmentación, que es lo que llamamos la línea de San Paulesi, que ya la habíamos mencionado el día de ayer, y de la línea de Schwalbe, pues, yo creo que ya. Siguiente. Y bueno, vamos a las clasificaciones. La que más utilizamos, pues, es la clasificación de Schaffer, la cual nos va a decir más o menos cuántos grados de apertura tiene el ángulo y se va a determinar de acuerdo a la cantidad de estructuras que vemos. Es decir, primero el más amplio es el grado 4, que va a decir un 35 a 45 grados de apertura, que es una máxima apertura. No siempre lo vamos a ver todo, esto puede pasar mucho en pacientes, como dijimos, miopes, o incluso también hay que tener cuidado porque a veces depende porque el paciente lo vamos a ver y no quiere decir que sea normal si vemos todavía más, ¿no? Por ejemplo, en pacientes traumatizados, en una recesión angular, o otro tipo de cosas, que hay otra clasificación que nos ayuda más a eso. Cuando es el grado 3, es de 25 a 35 grados, grado 2, 20 grados y grado 1, 10 grados. Aquí básicamente observamos todas las estructuras, 3 estructuras, 2 estructuras, una estructura y pues cuando está cerrado el ángulo, pues básicamente ninguna estructura. ¿Para qué? Esto es para determinar el riesgo de cierre angular y de ahí tomar una medida a la mejor preventiva, como lo puede ser una iridotomía periférica o algún tratamiento preventivo. Más o menos, ¿cuál es el riesgo? Obviamente acá pues nunca va a haber riesgo de cierre angular, pero sí sobre todo en estos dos, en grado 1 y grado 2. Acá pues ni se diga, ¿no? Pero en el grado 1 el riesgo va aproximadamente de 40% de los pacientes, se puede generar un cierre angular, y en el grado 2 el 10% de los pacientes, que ya es menor, pero pues tampoco es nulo. Siguiente. Bueno, tenemos la clasificación de Shea. Esta nos va a decir la cantidad de estructuras que podemos ver. En el grado 1, aquí es al revés, el 1 va a ser el normal,
más abierto, que va a ser un ángulo camerular abierto, se ven todos los elementos. En el grado 2, ángulo camerular mediano, se ve hasta el espolón escleral. 3, ángulo camerular estrecho, se ve hasta el trabéculo anterior. Y 4, no, pues ya no podemos ver ninguna estructura y pues aquí las tenemos representadas. Siguiente. Y la clasificación de SPED, que este es el que va a tener como, digamos, va a tomar en cuenta más cosas, ¿no? Nos va a servir también para ver en pacientes o determinar en pacientes que tengan iridectomías o que tengan otro tipo de características de segmento anterior, como un iris bombé o un cristalino, a lo mejor que esté provocando también el cambio de la configuración del iris. Entonces, igual va a ser por grados, tenemos la amplitud del ángulo. En 10 vamos a ver un iris convexo y vamos a tener las estructuras, las vamos a ver anteriores a la malla trabecular, la inserción del iris, perdón. Igual 20%, un iris plano. Y bueno, de hecho en la siguiente imagen viene. Aquí ya tenemos lo que valora, ¿no? Bueno, la inserción del iris depende de dónde esté insertado. Anterior a la línea de Schwalbe, que obviamente va a ser un ángulo mucho más cerrado. Detrás de la línea de Schwalbe, el espolón escleral o más profundo. También tenemos unos pues extremadamente profundos que se van a insertar hasta acá. Y la inclinación del iris, como dijimos, un abombamiento del iris, un iris cóncavo, un iris plató, por ejemplo, o una configuración de meseta. Y los grados, que ya no lo sabemos. ¿Sí? Y bueno, vamos a tener otras herramientas para poder analizar o medir la apertura del ángulo y visualizar sus estructuras. El OCT se comenzó a utilizar, bueno, más bien el OCT de segmento anterior se comenzó a utilizar para ver este tipo de estructuras en el 2006, o sea, es reciente. Este va a ser un elemento que nos va a dar mucha más resolución que, por ejemplo, un ultrasonido, pero también tiene sus desventajas. Por ejemplo, nosotros vamos a poder ver el iris, vamos a poder ver la córnea. La córnea se puede utilizar para ver con mucho detalle. Sin embargo, no vamos a poder ver estructuras posteriores como el cristalino, como sí lo podemos ver en un ultrasonido. Este va a utilizar una longitud de onda de 1310, que es más fino si se compara con un OCT que utilizamos para ver polo posterior, que es de 820 nanómetros. Y pues a partir de ahí vamos a poder realizar la medición de los grados del ángulo. ¿Sí? También vamos a poder ver estructuras como también el ultrasonido como quistes iridianos o alguna otra cosa que encontremos en el segmento anterior o en la cámara anterior, perdón. Siguiente. Y bueno, por último tenemos la biomicroscopía ultrasónica o lo conocemos mejor como VM. Bueno, todos estamos familiarizados con el ultrasonido ocular, que su principio básicamente va a funcionar a través de las interfaces entre fluidos y tejidos, la diferencia de densidades de estas estructuras, y vamos a tener muchos tipos de ultrasonido, ¿no? Tenemos el ultrasonido tipo A, el ultrasonido modo B, y esta es la tercera modalidad que más vamos a utilizar. Todo esto va a depender de acuerdo a la frecuencia de la onda que se utilice. Por ejemplo, en este caso, el VM se va a considerar VM todo lo que se utiliza entre 20 y 50 megahertz en cuanto a la frecuencia. Esto nos va a permitir ver tanto segmento anterior, bueno, córnea, segmento anterior y también hasta vitrio anterior, cristalino y un poco de vitrio anterior. ¿Ok? Generalmente se utiliza entre 35 y 50 o 35 más o menos, dependiendo del detalle que queramos ver. Vamos a tener ultrasonidos de hasta 100 MHz que nos van a servir básicamente, van a ver la córnea. Vamos a tener de 10 que nos permite ver órbita y todo el globo ocular. Y pues ya, ¿qué nos va a permitir ver? Iris, cuerpo ciliar, cristalino, lente intraocular y vitro anterior. ¿Okay? En contra del OCT, pues este va a tener menor resolución, pero nos puede ayudar, por ejemplo, en pacientes que no le puede realizar gonioscopía por lo que sea, no sé, opacidad corneal, entonces no puedes ver las estructuras, puedes ayudarte un ultrasonido para determinar la apertura angular. Iris, cuerpo ciliar, cristalino, lentes intraoculares y vitro anterior. Este,
Y por último, bueno, la técnica de Van Herrick, que esta pues va a ser la clasificación más subjetiva de todas, que además no, o sea, no hay que confundirnos, no es para determinar la apertura angular, no estamos viendo el ángulo, sí nos da una estimación más bien pues subjetiva de la profundidad de la cámara y por lo tanto pues podemos estimar la apertura angular, pero no es subjetiva, se va a utilizar una iluminación a 60 grados, se va a poner en el punto más periférico de la córnea, cercano al limo en la parte temporal. El paciente debe estar con la posición primaria de la mirada y se va a colocar el aumento a 10. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a medir? Este va a ser el grosor corneal, este primer segmento blanco que vemos. Esto de aquí de en medio, que va a estar oscuro o del color del iris, va a ser la profundidad de la cámara y el reflejo de la luz en el iris, ¿no? Lo que vamos a medir es este espacio, digamos, cuánto cabe en el grosor corneal, ¿sí? Entonces, si este espacio de aquí o esta sombra es del 25% o menor al grosor corneal, pues vamos a estar hablando de un Van Herrick de 1. Si es del 25 al 50%, vamos a hablar de un Van Herrick de 2. Si es de 50 a 75, me parece, vamos a hablar de un Van Herrick de 3. Y si es de casi el 100% del espesor corneal de esa sombra, pues estamos hablando del 4. Y una cámara. Y creo que es todo. Ok. Buenos días, compañeros. Bueno, la razón de Ileana es hablar sobre tonometría ocular. Dentro de la tonometría ocular hay diferentes técnicas, vamos a ir desde las más básicas hasta las más actualizadas. Bueno, la más vieja, por así decirlo, la primera que se utilizó, pues fue la tonometría de tensión táctil. Es un tonodígito en el cual cuando tú no tienes las herramientas necesarias en el consultorio, puedes utilizarla sin mayor, sin mayor problema, ya que puede ser utilizada más que nada en pacientes que son posquirúrgicos, no cooperadores, o simplemente para detectar diferencias entre ambos ojos del paciente. Es una detección rápida solamente para ver si hay diferencias entre un globo ocular u otro, ¿sale? De ahí nos vamos a basar en las siguientes. ¿Seguimos? De ahí la que se empezó a usar es la tonometría de Schütz, o más bien la tonometría por indentación. Esta se va a determinar viendo la cantidad de indentación corneal producida por un peso conocido. Normalmente se utiliza en pacientes pediátricos bajo sedación, ya que este va a ejercerse sobre la fuerza que ejerce la córnea sobre la presión se me fue. Interior del globo ocular, en el cual ya trae aquí en el dispositivo, trae unas pesas, los cuales ya vienen calibradas. Eso nos va a dar una medición estándar y por su inexactitud o especificidad ya casi está en desuso, solamente lo utilizan los oftalmología pediátrica, más que nada porque no utiliza energía eléctrica y es fácil de manejar. Bueno, la que nos importa y es la que más utilizamos aquí en la consulta es la tonometría de Goldman. Esta viene siendo el Gold estándar y es una tonometría por aplanación. Cuando utilizamos una lámpara de hendidura en el cual tenemos el alojamiento, un prisma y un dial, ¿sale? Cuando vamos a realizarla, lo más importante es explicarle al paciente lo que se le va a realizar, ¿sale? Vamos a iniciar explicándole al paciente que con el prisma vamos a hacer un pequeño toque a la córnea, le vamos a poner Ponti, ¿manda? Anestesia y fluoresceína. Esto nos va a ayudar a teñir, como bien dice la córnea, vamos a acercar el prisma a la superficie corneal
nada más en cuanto toque no tenemos que hacer un aplanamiento. ¿Por qué? Porque va a dar un falso positivo. Entonces, vamos a poner el dial en 1 y ese mismo dial, en cuanto toquemos la córnea, se va a teñir de este lado, no se va a hacer esto, a menos que pues la tonometría esté en 10, pero se va a hacer un círculo. De ahí vamos a girar el dial hasta que los halos apenas alcancen a tocar. No tienen que sobresalirse, ¿sale? Este tiene que tocar apenas en la imagen, ¿sale? Ok. Hay ventajas y desventajas. Bueno, la principal ventaja es que es de gran precisión, por eso es el gol estándar. Y uno de los inconvenientes o desventajas es que pues solamente se puede utilizar con una lámpara de hendidura, ¿sale? O sea, tiene que ser en consulta sí o sí y pues es relativamente fácil. No se puede utilizar en todos los pacientes, ¿sale? Cuando hay pacientes con queratocono, edema corneal, edema microquístico, está pues prácticamente contraindicada y en infecciones cruzadas. Más que nada vamos a evitar pacientes con infecciones, ¿sale? Úlceras corneales o de cualquier tipo, ya que como se pasa de paciente en paciente, o sea, el higiene no siempre es el más adecuado. Bueno, estas son condiciones que pueden causar una pío baja y una pío elevada, ¿sale? La que más se hace hincapié es al grosor central de la córnea, ya que no siempre nos puede causar una biomecánica corneal el grosor de la córnea. Entonces, no todos los pacientes pues son iguales. Entonces, tenemos que ver más que nada cuál es el tipo de toma de la presión que vamos a utilizar en cada uno. Pero hablando de pues en los que nos causan una pío baja, es un edema corneal, un astigmatismo, que esté calibrado. Eso es muy importante, siempre cuidar que el tonómetro esté en buenas condiciones y bien calibrado, ¿sale? Nunca realizar sobre una lente de contacto blanda. Muchas veces estamos en la consulta y se nos olvida que los pacientes pueden traer lente de contacto blanda de protección, ¿sale? Además, nos damos cuenta hasta que teñimos la córnea y pues ya se ve todo el lente de contacto ahí, ¿sale? Y pues, como les comenté, una córnea central delgada. A lo contrario, que los que nos pueden causar una pío elevada, pues es tener un cuello apretado, ver que el paciente esté cómodo, estar en una buena posición. Pacientes con obesidad que no pueden hacer esfuerzo o alcanzar la lámpara de hendidura nos puede dar una pío elevada. Sale apretar mucho los párpados. Es muy común que a los pacientes les dé miedo que les tomen la pío. Entonces, al momento de ponerlos en la lámpara de hendidura, pues estás acercando el tonómetro y los pacientes no cierres el ojo, ponte en buena posición. Entonces, eso nos puede dar pues una pío incorrecta. Bueno, hay contraindicaciones absolutas, relativas y solamente en precauciones especiales, como ya lo comenté, más que nada en pacientes en ojo seco. Muchas veces no nos da una pío correcta porque el paciente no tiene una muy buena superficie ocular, ¿vale? Con lentes de contacto y condiciones inflamatorias. Las absolutas son infecciones intraoculares activas, un trauma penetrante o reciente, una córnea perforada y alergia a anestésicos tópicos. Esas son las contraindicaciones absolutas. Y las relativas, pues es cirugía ocular reciente. Es muy común que tomamos la pío posquirúrgicos de un día o incluso el mismo día, dependiendo pues la situación. En los no cooperadores es muy importante porque podemos hacer algún tipo de lesión corneal. O sea, al momento de estar tomando la pío que el paciente se mueve, es muy común. Córneas irregulares y delgadas y muy gruesas, como ya lo mencioné antes. El siguiente. Bueno, el tonómetro de contacto. Bueno, este es un tonopen. Habla más que nada de la indentación corneal. Es el que se va a, por medio de ese, va a tomar la pío. Este dispositivo va a calcular automáticamente el promedio de las lecturas. ¿Sale? Tiene un promedio dentro de su sistema que al ponerlo, aquí tenemos un tipo, pues es un gorrito, el cual va a pegarse a la superficie de la córnea y va a tomar una medida entre la película lagrimal y la fuerza que ejerce el dispositivo, ¿sale? Solamente al tocarlo. El siguiente. Bueno, las tonometrías de contacto son más populares hoy en día debido a que son
tonometrías de aire, ¿sale? No tienen contacto, se puede utilizar en todos los pacientes, pero esta va a ser más referencia y va a dar más hincapié a la biomecánica corneal del paciente, ¿sale? Nos va a ser un adyuvante para otros estudios, como lo hemos utilizado hoy en día, más que nada, por ejemplo, con el doctor Villar, que utilizamos mucho el Corbis, junto con el Pentacam, ¿sale? Eso nos va a ayudar pues a ver tanto la presión intraocular como las aberraciones corneales. Siguiente. Bueno. Y la tonometría de contacto dinámico, que es la tonometría de Pascal. Esta va a ser más que nada por el espesor corneal, que tiene un diseño específico en la punta de 7 milímetros de diámetro en la superficie cóncava. Más que hace hace igual que la tonometría de Goldman, solamente que en este va a tomar en cuenta también la película lagrimal, igual que en el anterior, pero va a ser más que nada por un sistema, no lo hacemos manual. O sea, es la diferencia, tiene menor error, pero también es dependiente del paciente, ¿sale? Y la tonometría de rebote, que es yo creo que las que más utilizamos, esta mide la velocidad que una pequeña sonda impulsa contra la cornea y desacelera. Eso hace que mida la fuerza ocurrida por el rebote que se hace. La punta va a ejercer una fuerza sobre la córnea y el ojo, la presión intraocular, va a ejercer otra fuerza que regresa. La diferencia la diferencia entre las dos presiones va a hacer que haya una medición corneal, ¿sale? Eso es lo que va a dar la medición total. Y la transpalpebral, la verdad es que yo nunca había visto esta, ni la Asociación Americana ¿manda? La comenta, pero leyendo otro libro me la encontré y esta más que nada es en pacientes que tienen lesiones corneales que no pueden tomar lecturas o lesiones esclerales, ¿sale? Se va a hacer transpalpebral, pero esta tiene una desviación estándar de más o menos 3 milímetros de mercurio y solamente puede ser utilizado en posición supina. Bueno, y el hora yo creo que es lo más nuevo que hay hoy en día. Esta es más dinámica y también es respecto a una tonometría de aire, ¿sale? Pero esta, pues igual que el Corbis, estudia la histeresis corneal, ¿sale? Y es una fuente de aire impulsada por un análisis óptico por medio de una luz infrarroja. Y utiliza una diferencia entre la PIO de colapso y la regresión a la forma original. Eso hace que tenga una PIO estándar. Y se puede utilizar pues en cualquier lado que lo tenga. Y ya. Nada más para entrar a algo que se me pasó decirles, porque pues sí utilizamos mucho el gonio de 3 espejos en la consulta, o es el que más. Recuerden que va a tener un espejo central por lo posterior. Cuando estén utilizándolo, acuérdense que es el único lente que les va a dar una imagen real de la retina. Ahí no van a estar viendo las cosas reflejadas, no es un espejo. Sí, no se acuerden de eso a la hora de Sí. ¿Qué pasa si tenemos indirecta y directa? ¿Ustedes han visto alguna vez este tipo de gonio? La consulta.
Y el indirecto lo podemos usar en consulta. Hay uno que es de 4 espejos, ¿cómo se llama? Y el de 3, y hay más, ¿no? Incluso de 1. Es importante. Si nosotros identificamos la cromatografía indirecta, perdón, es el que vamos a usar para hacer SLTs, ALTs y NLTs. Entonces es importante siempre tener nosotros un coriolente indirecto, ¿no? Y saberlos distinguir, porque hay unos que tienen filtro y hay otros que no tienen filtro. Si tú quieres empezar a darlas y agarras tu Goldman normal, lo vas a deshacer. O sea, hay que siempre considerar que deben de tener su propio filtro. Es importante. Hay que identificar las estructuras. Hoy está bien el temario y ustedes deben de cumplir ciertos requisitos para que Guatemala pues, los califique. Una de las cosas más importantes es cuándo utilizar el tipo de microscopio, qué estructuras debemos identificar y qué clasificación vamos a utilizar. Generalmente ustedes usan Schafer, ya conocen Spider. Bueno, por eso lo tenemos. Cambiamos de dirección. Aquí es muy importante conocer la angulación de todos los espejos, porque si lo preguntan. El de cuña es el que ve el ángulo. ¿Cuántos grados es? Ya con eso estamos del otro lado. Lo demás es Ecuador y Brasil. Avanzamos. El canal de Schlemm, cuando el pigmento es muy bajo, podemos ver una pequeña línea rosada. Incluso se puede exacerbar en algunos pacientes con un tipo de fagocimatosis, que se caracteriza por una mancha de vino o porto. ¿Ahí sabe cuál es? Stushweber. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la presión venosa epiescleral, aumenta el grupo y empieza a marcar. Avanzamos. Vamos a ver cómo es importante identificar esto. ¿Por qué? Porque si tú estás en glaucoma, tienes un factor de riesgo para un cierre primario, tal vez te digan, sí, el 90% no se cierra, pero si entras, se dice de glaucoma, es mi deber quitar una endotomía porque si va con otro factor, con un cierre primario, de un glaucoma, y nunca te hizo endotomía. Entonces, para mí de glaucoma, los que estén en glaucoma, sí hay que hacer endotomía. ¿Por qué? Porque más del 90% de los pacientes no generan un cierre anual. ¿Sí? ¿Cambiamos? Más. Creo que de algo ya lo sabemos identificar, es importante también. No se ve para valorar las estructuras de la cámara anterior del ángulo, pero hay algo que es todavía mejor que esto, que es por excelencia para diagnosticar incluso el plató. ¿Saben cómo se llama el estudio? La microscopía es más exacta. Actualmente en los congresos se habla mucho del VM más que del OCT, pero nosotros tenemos aquí los OCT. ¿Tienes duda? Haces un backgate y está muy amplia la cámara, pero hay que corroborar siempre el ángulo. ¿Por qué? Porque en el caso de los gris plató es donde nosotros podemos hacer algún error y entonces nos preguntemos sí, más. Este tipo de cronómetro ya es muy viejo. Guatemala hay muchos. Entonces, es bueno que lo conozcan, porque yo he visto que las preguntas de estudiantes que los mencionan. Entonces, ya saben para qué sirve. Y esto es muy importante. Hoy en día, el informe estándar para la tonometría es el informe. ¿Por qué? Porque ya los años están. La competencia actualmente es el informe ICCT, porque valora también la biomecánica. De dispersar energía. Un dato importante que casi nadie sabe es cuánto es el valor del estrés espontáneo. Así como la presión intraocular es de 10 a 20,
15 estándar, 2 más, 2 menos. La histéresis corneal es de 9 a 10. Menor a 9 milímetros de mercurio es factor de riesgo de progresión, mucho más importante que la paquilopía de 540. En algún momento alguien se pregunta, ¿cuál es el valor normal de una histéresis corneal? De 9 a 10 milímetros. Menor a eso es factor de riesgo. Esto es muy importante. Si es popular, paciente con PRK, hay que verificar que no haya infección. La velocina no sirve para ver de la acción incorporal, sino para ver las biológicas. Astigmatismo corneal elevado, si se puede, cuando es más de 2, cambiamos un poquito el eje, pero bueno, casi la cantidad de la velocina, la otra es una córnea delgada. ¿Y esto se sabe por qué es? Porque es una córnea delgada. Porque infestimas la presión intraocular cuando uno ataca. Uno pensaría que es porque infestimas, ¿no? Pasa. Aplanar, decimos si está bien, está delgado, tú piensas que estás infestimando la presión intraocular y esa es la causa del factor del parágrafo. No lo estás tratando. Tú pensabas que está bien. No. La verdadera causa es que una córnea delgada se asocia a una esfera más delgada y ya hacia la parte posterior. Yo tengo una córnea delgada, por eso el hecho de estar delgado, nosotros ya estamos pensando en un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque hay más probabilidad de un deterioro de tamaño de Cicatrización, muscular, estructural, sí. Hay que tener mucha práctica. Hay que intentar llevar la rotación intraocular porque al tocar el globo ocular, al presionar el ojo, incluso la corbata, creo que es lo más importante, la podríamos utilizar un poco más, pero ahora quería dejar muy claro. Ya con ese tema estamos. El más lo que tenemos que usar. Hay otro caso por este corneal, que es el hora, que también lo mencionó la doctora. Todos. Propen, menciona Pascal, que menciona todos, pero lo más importante. No, ya les voy a mandar las clases para la próxima semana. Porque esta vez que termine esto, la clase del doctor Antonio Pérez la quiero pasar acá. No sé si vaya a venir, pero de que la va a dar una es de OCT. Llega estudiado porque hay que sacarle mucho web. Y yo creo que si la vamos a hacer aquí, la vamos a meter aquí. Si por algo no, la hacemos en Zoom. Para estar más tranquilo. Pero si quiero que todos se conecten, ustedes me la llaman. Ya es lo que hace. Voy a dejar la ¿Qué? Es un pasito medio. No,